El trabajo encontró que empresarios del carbón y de la agroindustria se aprovecharon del conflicto armado de Colombia de los últimos años para apropiarse de territorios que le pertenecían a campesinos titulados hace muchos años, sobre todo en los años 80 o 90, para hacer procesos de reforma agraria, es decir, cultivar la tierra como en alimentos, ¿cierto? Para ellos tomarlas para uso particular o privado, ¿cierto? Este uso está enfocado más en la agroindustria y en la explotación minera, cosa que es muy grave porque, digamos, si tú eres un empresario que está cumpliendo las normas y quieres hacer las cosas bien, no puedes pasar por encima de los derechos de los demás. Entonces, de por medio esta historia muestra que hay un montón de irregularidades, de violaciones de derechos humanos en tierras que ellos ahorita están explotando. Esa fue, digamos, el gran descubrimiento. La historia realmente comenzó por una bonita coincidencia de la vida, no fue que la estuviéramos buscando. Todo nació con una llamada en un proceso de reportería a varios campesinos de la región del Cesar. El Cesar, pues para más o menos ubicar geográficamente, está en un punto estratégico muy cerca de la costa caribe, muy cerca de la frontera con Venezuela y al lado de la serranía de Perijá. Y en esta región han estado matando a muchos líderes sociales. Y en febrero mataron a un líder campesino y decidimos llamar a varios de los líderes sociales de la zona para que nos contaran qué era lo que estaba pasando. Y en medio de esa reportería, un campesino nos contó su historia, o la historia del predio Santa Fe, que fue el que investigamos, que son 30 parcelas, 896 hectáreas más o menos. Y yo dije, bueno, esta historia se tiene que contar en profundidad, hay que hacer una investigación y hacer lo que no hace el Estado, que es mapear predio a predio qué fue lo que pasó. Y así fue, formulamos el proyecto. Por fortuna la Universidad de Columbia con FNP y con la Fundación Gabriel García Márquez abrió una convocatoria para asistir al curso de periodismo de investigación. Yo resulté beneficiada, llegué a este curso y para mí fue muy importante porque recibí un montón de herramientas y orientación para formular un proyecto de investigación, o sea, como que todo fue una sintonía entre la llamada y este curso. Las dificultades fueron, primero, el miedo de la comunidad. Aunque se supone que el Estado les da garantías para reclamar la tierra y hay una ley que los ampara, los campesinos todavía tienen mucho miedo porque en la región todavía hay actores armados, porque la presión política y sobre todo económica sigue ahí. Sus hijos se conocen con los hijos de los otros, hay un tema de comunidad que les impide, digamos, a ellos hacer unas denuncias muy de frente. Pese a ello, la comunidad nos quiso hablar y contar su historia. El otro problema fue el acceso a la información pública. Aunque en Colombia existe una ley de acceso a la información pública, las instituciones no entienden que la información no es algo privado, sino que es de uso para el ciudadano. Entonces nos tocó acudir a muchísimos derechos de petición, a estar llamando como, oye, se vencieron los plazos, respóndanos, ¿por qué no han respondido?, etc. Y yo creo que lo tercero, la tercera dificultad tiene que ver un poco con que en la actualidad estas comunidades, digamos, no es solo esta, quisiéramos poder evidenciar o mostrar que ese es solo un pedacito de una gran historia que está ocurriendo en todo el país y que la dificultad de contar con esto precisamente tiene que ver con la financiación de proyectos que permita mostrar a gran escala lo que está ocurriendo. Yo creo que lo más importante es que la Jurisdicción Especial de Paz, que es como la nueva justicia transicional que se deriva del reciente acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, el secretario de esa jurisdicción especial nos hizo saber que va a tomar la investigación como una pieza documental importante para llamar eventualmente a juicio a los empresarios involucrados en esta historia por su presunta complicidad o responsabilidad en el desarrollo del conflicto armado reciente. Como segundo, creemos que la historia o la investigación blindó de alguna forma a las víctimas porque como se hizo pública, se documentó no solo con palabras, sino con muchos documentos, va a haber como una vigilancia sobre esta comunidad positiva, ¿cierto? Y lo tercero, creemos, es que se hace un aporte enorme a la memoria histórica del país, que sirve de piloto para estudiar otros casos. Y adicional a ello, no les va a quedar fácil, por ejemplo, a las empresas negociar por debajo de la mesa con los campesinos, porque ya la justicia va a estar encima mirando el caso, porque lo van a priorizar.
Yo creo que lo primero es plantear muy bien el proyecto desde el inicio. Lo que decía, por ejemplo, lo de la beca y el desarrollo de la matriz fue muy importante, porque desde un principio empezamos a plantear qué era lo que queríamos, lo mínimo que queríamos buscar y hacia dónde era lo máximo que queríamos llegar, ¿cierto? Y adicional a eso, digamos, tener muy claras las dificultades y cómo se iba a hacer el trabajo, lo que hablamos hace un momento de la metodología, qué metodología se va a trabajar. Y en esto, pues la paciencia, fue un trabajo de 6 meses, de mucha reescritura, de entender porque habían muchos hechos, varias empresas involucradas, ¿cierto? Entonces implicaba horas y horas sentados en Excel organizando la información para poder entenderla y explicarla. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la organización, con la disciplina y con que uno tenga la certeza de que el trabajo que uno hace tiene algún sentido para la sociedad o para la comunidad por el interés público que implica.